Un multimillonario CEO ve a su exesposa de 9 meses durmiendo en la calle y se queda paralizado de la sorpresa cuando ve al bebé recién nacido en sus brazos. Antes de comenzar con esta historia, déjanos saber en los comentarios desde dónde la estás viendo. Disfruta la historia. La noche era fría, de esas que traspasan hasta los abrigos de cachemira más finos. Damien Sinclair apenas se dio cuenta. Aún estaba furioso por la gala, la misma reunión predecible de titanes de la industria, miembros de la alta sociedad y aduladores que jugaban a sus interminables juegos de poder e influencia. Había estrechado las manos adecuadas, había dicho las palabras adecuadas y se había asegurado de que su imperio permaneciera intocable. Ahora, todo lo que quería era llegar a casa, servirse una copa y dejar que el ruido de la noche se desvaneciera en el fondo. La limusina se deslizaba suavemente por las calles casi vacías del centro de la ciudad hasta que, de repente, el conductor pisó los frenos. Damien apenas tuvo tiempo de prepararse cuando la parada repentina lo arrojó hacia adelante. Frunció el ceño con irritación. ¿Qué demonios fue eso? Algo está sucediendo más adelante, señor, dijo el conductor, con la voz deslucida por la preocupación. La mirada de Damien se dirigió a la calle, más allá de las ventanas tintadas. Una pequeña multitud se había reunido en la entrada de un callejón, recortada bajo el resplandor parpadeante de una farola rota. Podría haberla ignorado y haber dejado que el conductor maniobrara. Pero entonces lo oyó, el sonido inconfundible del llanto de un bebé. El sonido atravesó el aire invernal, áspero y de pánico, un ruido que no pertenecía a una escena como esa. Su mano ya estaba alcanzando el picaporte cuando los vio. 3 hombres se encontraban de pie junto a una figura desplomada sobre el pavimento helado. Sus posturas eran agresivas, sus movimientos bruscos y crueles. Pero fue la figura en el suelo lo que hizo que a Damien se le congelara la respiración en el pecho. Una mujer, envuelta en un abrigo andrajoso, se acurrucaba alrededor de algo para protegerse. No, no era algo, era alguien. El bebé, la fuente de aquel llanto desesperado. El pulso de Damien se aceleró. La mujer levantó la cabeza y la luz tenue iluminó su rostro. Se le cayó el estómago encima. Evelyn. Por un momento, todo lo demás dejó de existir, el ruido de la ciudad, los espectadores, incluso el frío cortante. Había pasado más de un año desde la última vez que la había visto, y durante ese tiempo, se había obligado a enterrar todo rastro de su existencia. Había borrado su número, evitado los lugares a los que alguna vez habían ido juntos. Había quemado cada emoción persistente hasta convertirla en nada más que una lección aprendida. Sin embargo, allí estaba ella. Y ella parecía rota. Sus rasgos, que alguna vez fueron perfectos, estaban demacrados y las sombras le marcaban huecos bajo los ojos. Su cabello oscuro, siempre impecablemente cuidado, estaba enredado y despeinado, con mechones adheridos a su piel pálida. Su abrigo, demasiado grande y raído, no hacía mucho por protegerla de los elementos. Pero lo que le robaba el aliento a Damien era el pequeño bebé que llevaba apretado contra su pecho, envuelto en una manta delgada y sucia. La escena se desarrolló en cámara lenta. Uno de los matones, un hombre fibroso con una sonrisa lasciva, extendió la mano y agarró la manta. Evelyn se echó hacia atrás con las pocas fuerzas que le quedaban y sus brazos se cerraron sobre el bebé. El bebé gritó. Un interruptor se activó dentro de Damien. Sin pensarlo, abrió la puerta de golpe y se dirigió hacia el lugar de los hechos. Su presencia atravesó a la multitud como una espada. Los espectadores murmuraron en señal de reconocimiento, susurros de su nombre resonaron en el aire, pero él los ignoró. Aléjate de ella. Su voz era baja, tranquila, pero cargada de autoridad. Los 3 hombres se dieron vuelta, claramente indiferentes. El más alto, un bruto de hombros anchos con una cicatriz en la mejilla, se burló. Esto no es asunto tuyo, amigo. Damien frunció el labio con disgusto. Había visto a hombres así antes, sanguijuelas que se aprovechaban de los débiles, que disfrutaban pateando a los que ya estaban en el suelo. Vete, ordenó. Scarface se rió entre dientes. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Quizás mostrar algo de dinero y esperar que nos vayamos? Damien no necesitaba responder. Su equipo de seguridad ya estaba en movimiento. 2 hombres de traje surgieron de entre las sombras, con posturas rígidas y mirada penetrante.
Uno de ellos colocó discretamente una mano dentro de su abrigo, donde Damien sabía que había un arma, aunque probablemente no la necesitaría. Scarface dudó, sopesando sus opciones. Había elegido mal. Uno de los guardias de Damien dio un paso adelante y agarró con fuerza la muñeca del matón, retorciéndola hasta que un repugnante ruido resonó por el callejón. El hombre gritó y cayó de rodillas, con el rostro desencajado por el dolor. Los otros dos echaron un vistazo a su camarada caído y salieron corriendo. Scarface, ahora pálido y sudoroso, se puso de pie y se alejó tambaleándose, agarrándose el brazo. La multitud se dispersó rápidamente, sintiendo que ya no quedaba nada que ver. Damien apenas lo reconoció. Sus ojos estaban fijos en Evelyn, que seguía sentada en la nieve, respirando entrecortadamente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces susurró, ronca y agotada, «Vete, Damien». Su mandíbula se tensó. No sucedió. Evelyn intentó levantarse, pero sus extremidades temblaban por el esfuerzo. Se tambaleó y estuvo peligrosamente cerca de caerse. Sin pensarlo, Damien se abalanzó sobre ella y la atrapó antes de que se desplomara. En el momento en que sus manos la tocaron, una sacudida de algo inidentificable lo atravesó. Estaba helada. Hacía demasiado frío. Y ella temblaba, sujetaba al bebé con fuerza. «Jesús, Evelyn», murmuró, acercándola más. «Te estás congelando. No lo hagas». Ella intentó apartarse débilmente, pero fue inútil. Damien ignoró su protesta y bajó la mirada hacia el bebé que tenía en brazos. El niño había dejado de llorar, pero su carita estaba arrugada por la incomodidad y sus manitas se habían cerrado en puños contra el pecho de Evelyn. La visión hizo que algo desconocido le arañara la garganta. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo demonios había acabado allí? ¿De esa manera? ¿Y quién era esa niña? Los párpados de Evelyn se agitaron. Estaba perdiendo el conocimiento. Damien maldijo en voz baja. No tenía tiempo para preguntas, no ahora. La alzó en brazos con facilidad, acunándola como si no pesara nada. La bebé, al percibir el movimiento, emitió un suave gemido, pero Damien los sujetó a ambos con firmeza. Se volvió hacia su chofer, que había salido del coche con los ojos muy abiertos. «Enciende la calefacción». «Ahora». El hombre asintió y se apresuró a regresar. Damien se dirigió al vehículo con Evelyn en sus brazos. Ella apenas se movió y sus dedos se aferraron débilmente a su solapa. «Damien», murmuró, su voz casi se perdió en el viento. «No lo hagas». Él la miró, con la mandíbula apretada. «Qué lástima». Dicho esto, se metió en el coche, cerró la puerta detrás de ellos, aislándolos del frío, de las calles, de cualquier pesadilla que la hubiera traído hasta allí. Tenía 1.000.000 de preguntas, pero solo una cosa importaba en ese momento. Calentarlos a ambos y ponerlos a salvo. Y luego, iba a averiguar exactamente qué diablos le había pasado a ella. El calor del auto golpeó a Evelyn como una ola. Pero no fue suficiente para sacudirse el frío profundo que se había instalado en sus huesos. Se movió contra el asiento de cuero, sus párpados temblaban, su respiración era irregular. Damien estaba sentado a su lado, todo su cuerpo tenso, su mente corriendo a través de un centenar de pensamientos diferentes. Había esperado gratitud o al menos algún tipo de alivio en su expresión. En cambio, en el momento en que abrió los ojos, todo lo que vio fue desafío. «No necesito tu ayuda». Ella gruñó, su voz apenas era más que un susurro. Damien exhaló bruscamente, su temperamento estalló a pesar de sí mismo. Increíble. Incluso ahora, después de casi morir congelada, después de ser acorralada por esos matones en la calle, ella todavía estaba tratando de alejarlo. «De nada», dijo secamente, pasándose una mano por el cabello mientras se obligaba a mantener la calma. «Jesús, Evelyn». Estabas desmayada en la calle, sosteniendo a un bebé. «Un bebé». «Pero claro, dime otra vez por qué no necesitas ayuda». Sus brazos instintivamente apretaron el pequeño bulto que tenía en el regazo y, por primera vez desde que la sacaron de la calle, pudo ver bien al bebé. El bebé era pequeño, demasiado pequeño, envuelto en capas que no eran lo suficientemente cálidas para la brutal noche de invierno.
Los deditos se movieron por debajo de la fina manta y la mirada de Damien se endureció. No sabía mucho sobre bebés, pero hasta él podía darse cuenta de que este era demasiado frágil. Y la idea de que Evelyn, su Evelyn, fuera la que sufriera así, y más aún siendo una niña, le provocó un nudo en el estómago. «Estaré bien», murmuró Evelyn, intentando ponerse de pie, pero incluso eso parecía requerir demasiado esfuerzo. «No. No lo harás». Su voz era tranquila y no dejaba lugar a discusión. Se inclinó hacia adelante y presionó el botón del intercomunicador. «Llévanos a casa», le ordenó a su chofer. Ella se estremeció ante la palabra, y a él no se le escapó. «Hogar». Por un momento, Damien se preguntó a qué había llamado hogar antes de esa noche. ¿Un refugio? ¿La parte trasera de una estación de autobuses? ¿Una esquina sucia y helada? La idea hizo que apretara la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. El bebé soltó un pequeño gemido y Evelyn lo meció de inmediato con suavidad, murmurando algo que Damien no pudo oír. No lo miraba y él sabía por qué. Era demasiado orgullosa. Siempre lo había sido. Y ahora, después de todo, no quería que la vieran así, indefensa, vulnerable, aferrándose a una vida que no tenía medios para proteger. Evelyn, dijo después de un largo silencio, con voz más tranquila ahora. ¿Quién es él? Su agarre sobre la niña no se aflojó, pero todo su cuerpo se tensó. Damien no lo pasó por alto. Ella no le respondió. La miró fijamente, con la mente dando vueltas, y entonces, la realidad lo golpeó como un tren de carga. Su mirada volvió al bebé, a la forma en que Evelyn lo sostenía, a la forma en que todo su cuerpo se movía en sincronía con sus pequeñas necesidades, protegiéndolo, escudándolo instintivamente. Y de repente, lo supo. Todo su cuerpo se puso rígido. Evelyn, dijo en voz peligrosamente baja. ¿Es mío? No habló, pero no le hacía falta. El destello de culpabilidad en sus ojos fue suficiente. El aire en el coche se volvió sofocante. Se obligó a respirar, a pensar, pero lo único que podía oír era el rugido en sus oídos. Un año. Un año entero. Ella le había ocultado esto. Su pecho se sentía como si se hundiera. Su hijo. Su hijo. Ni siquiera sabía que existía hasta ese momento. La traición lo lastimó tanto que apenas podía ver con claridad. ¿Me has quitado a mi hijo? Las palabras salieron cortantes, acusadoras, llenas de incredulidad. Evelyn finalmente lo miró y el fuego en sus ojos había regresado, incluso a pesar del cansancio. Hice lo que tenía que hacer. ¿Qué tuviste que hacer? Su voz se alzó, llena de ira incrédula. ¿Tuviste que dejarme creer durante todo un maldito año que no tenía un hijo? Sus labios se apretaron hasta formar una fina línea, pero no se inmutó. ¿Qué habrías hecho tú, Damien? ¿En serio? Dejaste en claro lo que sentías por mí cuando nos divorciamos. No querías tener nada que ver conmigo, así que ¿por qué lo habrías querido a él? Las palabras fueron como una bofetada, pero él apenas las sintió. Su mente ya estaba dando vueltas en espiral por el pasado, por el amargo final de su matrimonio, por las cosas que se dijeron y no se dijeron. Sus abogados se habían ocupado de la mayor parte de eso. Se había distanciado, pero no lo había hecho. Nunca le habría dado la espalda a su propio hijo. No tenías ningún derecho, dijo con voz entrecortada, apretando los puños. Tenía todo el derecho. Replicó ella, pero su voz se quebró al final, delatando su agotamiento, su fragilidad. No iba a dejar que mi hijo creciera con un padre que no amaba a su madre. El silencio invadió el auto. Damien exhaló lentamente, obligándose a calmar la tormenta de emociones que lo desgarraba por dentro. No era el momento para esto. No aquí. No ahora. No cuando ella apenas se sostenía y el bebé, su hijo, estaba allí, ajeno a la tensión que lo rodeaba. Se tragó la ira, el resentimiento, y se concentró. No vamos a hablar de esto ahora. Evelyn se burló, pero fue débil. No tenía energía para luchar contra él y él lo sabía. No la miró de nuevo. Se volvió hacia la ventana, su reflejo lo miraba fijamente, su mente repasaba todas las cosas que no sabía, todos los momentos que había perdido,
todos los meses que su hijo había existido en este mundo mientras él permanecía en la más completa ignorancia. Eso lo hizo sentir mal. El auto se detuvo en la entrada privada de su ático. En cuestión de minutos, su personal estaba esperando, con los ojos muy abiertos al ver a su jefe bajarse del vehículo con una mujer semiconsciente y un bebé en brazos. No se dieron explicaciones. No eran necesarias. Él mismo llevó a Evelyn al ático, ignorando sus protestas poco entusiastas. Estaba demasiado débil para detenerlo, demasiado fría, demasiado agotada. Sintió como su cuerpo se hundía contra él, su aliento cálido contra su garganta, y por un breve y fugaz segundo, recordó cómo se sentía al abrazarla así. Pero esos días habían pasado y ahora todo había cambiado. Entró en el dormitorio principal y la bajó con cuidado sobre la cama. Sus brazos se aferraron al bebé y, por un momento, pareció asustada, temerosa de que él intentara quitárselo. No lo hizo. «Duerme», le dijo simplemente. «Hablaremos por la mañana». Evelyn quería discutir, pero su cuerpo la traicionó. Sus párpados temblaron, su respiración se hizo más lenta, y en cuestión de segundos, se desmayó. Damien permaneció de pie junto a ella durante un largo rato, con la mirada fija en la pequeña figura que ella tenía en brazos. Su hijo. Tenía muchas preguntas. Pero una cosa era segura, esta vez no se marcharía. Evelyn se despertó sobresaltada y se irguió de golpe antes de darse cuenta de dónde estaba. El pánico se apoderó de ella por una fracción de segundo, su mente quedó atrapada en la neblina del agotamiento y el frío persistente de las calles. Entonces sintió el calor de la cama debajo de ella, más suave que cualquier cosa que hubiera sentido en meses, el peso de las mantas que la cubrían, desconocido y reconfortante. Pero no fue la cama ni el calor lo que la mantuvo en pie. Fue el suave y constante movimiento del diminuto pecho de su bebé contra el suyo. Sus brazos se apretaron instintivamente alrededor de él, su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos de la noche anterior la invadían. La calle. Los matones. El frío insoportable. ¿Y luego Damien? La comprensión la golpeó justo cuando sintió la presencia en la habitación. Lentamente, giró la cabeza. Él estaba de pie cerca del pie de la cama, con los hombros anchos y tensos, su expresión era indescifrable, pero sus ojos, ardían. Evelyn tragó saliva con fuerza, cada instinto le gritaba que se preparara para el impacto. Ella sabía lo que se avecinaba. La calma antes de la inevitable tormenta. ¿Quién es el bebé? Su voz era baja, demasiado controlada, demasiado aguda. Sus brazos se cerraron con más fuerza alrededor del bebé, la familiar oleada de protección se impuso a todo lo demás. Pero Damien no se movió. Se quedó allí, esperando, con la mirada fija en ella, implacable. Ella dudó, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El orgullo y el miedo chocaron violentamente en su interior. Si lo decía en voz alta, no habría vuelta atrás. Pero no tenía sentido mentir. Ya lo sabía. Lo había sabido en el momento en que miró a la bebé en el auto, en el segundo en que vio la verdad en sus ojos. De todos modos, decirlo era algo completamente distinto. Respiró hondo y finalmente susurró, «Es tuyo». El aire de la habitación cambió en un instante. El silencio se hizo añicos. Damien explotó. ¿Has mantenido a mi hijo en secreto? ¿Por cuánto tiempo? Su voz era como un trueno, cruda y furiosa, llenando el espacio entre ellos como fuego. Evelyn se estremeció, pero se mantuvo firme, incluso cuando su pulso latía salvajemente en su pecho. Desde el día que me enteré. Ella lo admitió, con voz más tranquila pero no menos firme. Desde el día que me di cuenta de que estaba embarazada. Soltó un suspiro brusco, se pasó una mano por el pelo antes de darse la vuelta, caminando de un lado a otro como un hombre que intenta evitar romperse algo. Estaba enroscado, como un león en una jaula, su furia apenas contenida bajo la superficie. ¿Todo este tiempo? Su voz era baja, incrédula. ¿Tuviste a mi hijo y nunca pensaste en decírmelo? Se volvió hacia ella, su mirada la atravesó como una espada. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Evelyn apretó más el agarre del bebé mientras la ira estallaba en su interior, mezclándose con el peso insoportable del agotamiento. ¿Qué se suponía que debía hacer? Damien, espetó, con voz aguda y amarga.
Me echaste de tu vida. Firmaste los papeles, te desentendiste de mí y dejaste muy en claro que no querías tener nada que ver conmigo nunca más. Así que dime, ¿qué debería haber hecho exactamente? ¿Volver arrastrándome? ¿Suplicarte que asumieras la responsabilidad? Su expresión se ensombreció. No lo tuerzas, advirtió, con la voz cargada de furia apenas contenida. No se trata de nosotros. Se trata de él. El bebé se agitó en sus brazos ante la creciente tensión, y su pequeño gemido atravesó el aire denso que los separaba. Evelyn inmediatamente bajó la voz y lo meció suavemente, tratando de calmarlo, incluso cuando sus propias emociones amenazaban con salirse de control. Damien apretó la mandíbula. La miró, sus ojos moviéndose de ella a la niña, su niña, como si estuviera luchando por reconstruir una realidad cuya existencia desconocía hasta ahora. ¿Cómo pudiste hacer esto?, preguntó finalmente, más tranquilo esta vez, la crudeza en su voz era imposible de ignorar. Evelyn exhaló lentamente, obligándose a encontrarse con su mirada, aunque le dolía. Porque no pensé que lo quisieras, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Y si lo querías, tenía miedo de que intentaras quitármelo. Las palabras parecieron golpearlo como un puñetazo, todo su cuerpo se tensó, sus ojos se entrecerraron. ¿Pensabas que te lo quitaría? Ella soltó una risa amarga, aunque no había humor en ella. Sé de lo que eres capaz, Damien. Sé lo despiadado que puedes ser. Tienes un poder y una influencia que yo no tengo. Si lo hubieras sabido en ese momento, ¿qué garantía tenía de que no lo usarías para llevártelo lejos? Su expresión se ensombreció. Yo no lo habría hecho. Ella negó con la cabeza. Dices eso ahora, pero en aquel entonces. Cuando no éramos más que un desastre esperando a ocurrir. Cuando todo lo que hacíamos era lastimarnos mutuamente. Tragó saliva con fuerza, parpadeando para contener la emoción que amenazaba con surgir. No podía correr ese riesgo. No lo haría. Damien exhaló bruscamente, agarrando con la mano el respaldo de una silla como si quisiera anclarse en el suelo. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado, lleno de 1000 palabras no dichas. Finalmente, volvió a hablar, con la voz tensa por la frustración, así que, en lugar de eso, lo dejaste crecer sin padre. Me dejaste seguir creyendo que no tenía un hijo. ¿Pensabas que esa era la mejor opción? Evelyn se estremeció, sintiendo un nudo en el estómago. No creía que tuviera otra opción. Se burló, sacudiendo la cabeza. Tenías una opción, pero no confiaste en mí lo suficiente como para tomar la decisión correcta. Ella quería discutir, decirle lo sola que había estado, lo imposible que había sido todo, lo poco que había sobrevivido. ¿Pero qué sentido tenía? No lo entendería. Y tal vez nunca lo haría. El bebé se movió de nuevo y un llanto suave y cansado escapó de sus diminutos labios. La mirada de Damien se posó en él y algo indescifrable brilló en sus ojos. Durante un largo momento, se quedó allí, mirando al niño como si estuviera tratando de memorizarlo, como si estuviera luchando por reconciliar el hecho de que esa vida diminuta y frágil era su propia carne y sangre. Entonces, antes de que Evelyn pudiera detenerlo, dio un paso adelante. Ella se tensó automáticamente y todos sus instintos protectores cobraron vida. Pero Damien no intentó quitarle el bebé. En cambio, simplemente extendió la mano. Su mano se quedó suspendida por un momento, vacilante, antes de que sus dedos finalmente rozaran la increíblemente pequeña mano del bebé. Los dedos del bebé se crisparon y, para visible sorpresa de Damien, se curvaron alrededor de su dedo índice. Algo en su expresión cambió. La tensión en sus hombros se alivió levemente. Le picaba la respiración, y por primera vez esa noche, la furia se disipó. Evelyn observó cómo se desarrollaba el momento, con el corazón palpitando con fuerza. Damien no dijo nada. Se quedó allí, mirando la pequeña mano que rodeaba su dedo, como si finalmente se estuviera dando cuenta de la realidad. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja. ¿Cómo se llama? Evelyn dudó y luego susurró, Oliver. Sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera probando el nombre en su lengua. Luego asintió, lentamente. Oliver. El nombre permaneció entre ellos, cargado de significado. Y así, la guerra entre ellos cambió.
Ya no se trataba solo de su pasado. Se trataba de él. Damien apenas se movía, con la mirada fija en los diminutos dedos que rodeaban los suyos. La calidez de esa pequeña mano, tan frágil pero firme en su agarre, hizo que algo desconocido se retorciera en lo más profundo de su pecho. Su hijo. Las palabras resonaron en su mente, agudas e implacables. Oliver. Su hijo. Su sangre. Y él ni siquiera lo había sabido. Toda una vida de momentos perdidos, de primeros llantos, de noches de insomnio, todo perdido en el pasado porque ella, Evelyn, había decidido que él no merecía saberlo. Su mandíbula se tensó cuando finalmente se apartó, su cuerpo rígido con furia contenida. Sus ojos se posaron en Evelyn, que lo observaba con cautela, con los labios apretados en una especie de gesto entre cansado y exhausto. Sabía lo que se avecinaba. Tenía que hacerlo. Su voz era fría cuando finalmente habló. Empieza a hablar. Los brazos de Evelyn instintivamente rodearon a Oliver, como si se estuviera preparando para una pelea, pero no había forma de escapar de esto. La paciencia de Damien se había acabado, quemada hasta las cenizas en el mismo instante en que ella le había confesado la verdad. ¿Qué te pasó? Su voz era aguda, exigente, sin dejar lugar a evasivas. ¿Por qué demonios estabas en la calle? ¿Por qué te encontré así? Ella exhaló, sus dedos acariciando suavemente la espalda de Oliver mientras miraba hacia otro lado, contemplando las lujosas sábanas que la rodeaban. No es tan sencillo. Es exactamente así de sencillo. Damien espetó, enfurecido. Te dejé con un acuerdo lo suficientemente grande como para mantenerte cómoda durante años. Deberías haber tenido lo suficiente para construir una vida, para mantenerte a salvo. Entonces, ¿qué diablos pasó? Evelyn se estremeció, y por primera vez, Damien lo vio, las grietas debajo de su desafío, el agotamiento más profundo que solo una noche fría. Sus hombros temblaron levemente, y cuando finalmente habló, su voz era tranquila. Me la habían robado. El silencio se extendió entre ellos, espeso y sofocante. Los dedos de Damien se cerraron en puños. ¿Qué? Tragó saliva con fuerza y parpadeó rápidamente, como si se obligara a mantener la calma. Después del divorcio, contraté a un abogado, alguien que me recomendó un supuesto amigo. Él se encargó de todo, el acuerdo, el papeleo, las transferencias. Estaba devastada, Damien. No estaba pensando con claridad y confié en él. Pero, fue una trampa. Ella soltó una risa sin humor, sus labios se torcieron con amargura. Firmé casi todo antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Me dejó con restos, apenas lo suficiente para sobrevivir. Cuando me di cuenta, había desaparecido y nadie quería ayudarme. Damien apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolía. La rabia ardía bajo su piel, caliente y peligrosa. Alguien le había hecho esto. Alguien le había robado, la había arruinado, la había dejado sin nada. Y lo que es peor, lo habían hecho para llegar a él. Darse cuenta de ello fue como un puñetazo en el estómago. No la habían dejado sola para que se las arreglara sola. Ella había sido el objetivo. Su voz era baja, mortalmente tranquila. ¿Quién era? Evelyn vaciló y sacudió la cabeza. Ya no importa, importa. Su tono era lo suficientemente cortante como para cortar. Dime su nombre. Ella lo miró a los ojos, con una expresión vacilante en sus ojos, como si no estuviera segura de querer dejarle llevar ese peso. Pero Damien no lo iba a dejar pasar. Había pasado el último año creyendo que ella había cogido el dinero y se había marchado. Creyendo que había elegido cortar lazos con él, con la vida que le había dado. Y todo este tiempo, se había estado ahogando. Exhaló, su voz apenas era más que un susurro. Vincent Ale. Damien se quedó quieto. El nombre le cayó como hielo en la espalda. Vincent Ale. Un nombre familiar. Un hombre que había estado flotando en los márgenes de la industria durante años, fingiendo ser algo que no era, usando el encanto y la manipulación para abrirse camino en acuerdos de alto perfil. Damien ya había oído rumores sobre sus estafas, sobre empresas que habían quedado en la ruina financiera después de confiar en él. Pero esto era personal. Apretó los puños, la furia ardía tan profundamente que apenas podía ver con claridad.
Quería destrozar a ese bastardo, arruinarlo por completo hasta el punto de que se arrepintiera del día en que cruzó al mundo de Damien. Pero eso podía esperar. Primero, Oliver. Inhaló con fuerza, obligándose a concentrarse, a dejar de lado la necesidad de venganza. Evelyn seguía hablando, con voz tranquila, cálida. Después de eso, traté de reconstruirme. Conseguí un trabajo, encontré un apartamento diminuto. No era gran cosa, pero algo era algo. Y luego me enteré de que estaba embarazada. Sus brazos rodearon a Oliver con gesto protector y su mirada se suavizó. Al principio, pensé que podía manejarlo. Lo estaba logrando. Pero el embarazo fue duro. Tuve complicaciones al principio y terminé ingresando y saliendo del hospital. Las facturas médicas me devoraron por completo. Soltó una risa amarga. Primero perdí el apartamento, luego el trabajo. Cuando nació Oliver, no me quedaba nada. A Damien se le hizo un nudo en el estómago. Había estado sola. Había dado a luz sola, había luchado sola, había sufrido sola. Todo ese tiempo él había estado viviendo su vida, ajeno a todo. Deberías haber venido a mí, dijo, con una voz más áspera de lo que pretendía. Ella dejó escapar un suspiro brusco y sacudió la cabeza. ¿Lo habrías escuchado siquiera? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Lo habría hecho? En aquel entonces, cegado por la ira, por el resentimiento, por la creencia de que su matrimonio había sido un error, no lo sabía. Y eso hizo que la culpa ardiera aún más. Un largo silencio se prolongó entre ellos. La mente de Damien corría, ya calculando, ya planificando. Evelyn había pasado por un infierno por su culpa. Porque alguien la había visto como una herramienta para atacar al poderoso director ejecutivo de Sinclair Enterprises. Y ahora, ella estaba sentada en su ático, abrazando a su hijo, tratando de mantener unidos los últimos fragmentos de su vida. No iba a permitir que esto sucediera. Su voz sonó más tranquila cuando habló de nuevo. Pero había acero debajo de ella. No vas a volver a salir. Evelyn frunció el ceño. Damien, lo digo en serio. Su mirada se oscureció. Tú y Oliver se quedan aquí. No discutan. Ella dudó, sus dedos apretaron la manta que envolvía al bebé. Este ya no es tu problema. Damien se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono era peligroso. En el momento en que me enteré de que tenía un hijo, se convirtió en mi problema. Sus labios se abrieron como para protestar, pero no dijo nada. Miró hacia otro lado, con los hombros ligeramente encorvados, como si el peso de todo aquello finalmente la estuviera alcanzando. Está bien, murmuró. Por ahora. Damien no discutió. Él ya lo había decidido. Ella no se iría hasta que él supiera que ella y Oliver estaban a salvo. No hasta que destruyera al hombre que la había puesto en esa situación. No hasta que descubriera exactamente qué significaba esto para ellos. Por ahora, dejó que el silencio se instalara entre ellos. Evelyn se acurrucó ligeramente, abrazando a Oliver, con el cansancio reflejado en sus rasgos. Se quedó dormida en cuestión de minutos. Damien la observó durante un largo momento, luego se volvió hacia la ventana, con la mandíbula apretada, pensando ya en lo que debía hacer. Vincent Ale le había quitado todo. Ahora, Damien le quitaría todo a él. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del ático y proyectaba suaves tonos dorados sobre la habitación. Evelyn se despertó, con el cuerpo dolorido por meses de agotamiento, pero por primera vez en mucho tiempo. Estaba cálida. Parpadeó ante la luz, olvidando por un momento dónde estaba. Luego, cuando sus ojos se acostumbraron, la realidad volvió a golpearla. Damien. Oliver. La guerra que está a punto de estallar. Se movió ligeramente, sintiendo el peso constante de Oliver, todavía acurrucado contra ella, sus pequeñas respiraciones cálidas contra su piel. La visión de su rostro pacífico, ajeno a la tormenta que se avecinaba entre sus padres, le provocó una punzada aguda en el pecho. No podía quedarse. Con cuidado, hizo girar las piernas por el borde de la cama, su cuerpo estaba aletargado por el cansancio, pero alimentado por algo más fuerte, el orgullo. Había pasado por un infierno, lo había superado arrastrándose sola.
No estaba dispuesta a dejar que Damien apareciera de repente, le diera dinero para solucionar sus problemas y actuara como si esto fuera a solucionar algo. En el momento en que se levantó, una voz rompió el silencio. ¿Iba a algún lado? Se dio la vuelta, nerviosa, pero Damien estaba de pie, despreocupado, cerca de la puerta, apoyado contra el marco con una expresión indescifrable. Llevaba la corbata aflojada y el botón superior de la camisa desabrochado, como si hubiera pasado toda la noche despierto, pensando. Conspirando. Evelyn apretó los dedos hasta formar puños. Me voy, dijo con calma. Damien no se movió. No, no lo harás. Se le escapó una risa aguda. No te corresponde a ti decidir eso. Finalmente se enderezó, su postura cambió y algo en su mirada se volvió mortalmente serio. Esto no se trata de control, Evelyn. Se trata de Oliver. ¿Crees que voy a dejar que te vayas de aquí con mi hijo? Su columna se tensó ante el tono posesivo de su voz. No es una adquisición comercial, Damien. No puedes reclamarlo solo porque te conviene. Apretó la mandíbula. No se trata de conveniencia. No, soltó una amarga burla. Entonces, ¿qué es? ¿Culpa? ¿Lástima? ¿Alguna necesidad retorcida de sentirse mejor con respecto al pasado? Se le acabó la paciencia. Esto es una cuestión de responsabilidad. Gruñó, acercándose un paso más, su presencia sofocante. Se trata del hecho de que tengo un hijo que ni siquiera sabía que existía porque tú decidiste por mí. No puedes alejarte de nuevo. Esta vez no. Evelyn odiaba que sus palabras le oprimieran el pecho, que la crudeza de su voz tocara algo muy profundo en ella. Trató de disimularlo con ira. ¿Responsabilidad? ¿Desde cuándo te ha importado eso? Damien se estremeció, una grieta apenas perceptible en su armadura. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos. Luego, con una voz mucho más tranquila que antes, dijo, desde que me di cuenta de lo que perdí. Evelyn sintió que el aire se movía entre ellos. Ya no era solo tensión. Era algo peligroso, algo tácito, algo para lo que no estaba preparada. Pero antes de que pudiera responder, Oliver gimió. El leve sonido fue suficiente para hacer añicos la batalla que acababa de comenzar. Evelyn se giró de inmediato y sus instintos se activaron mientras lo levantaba y lo mecía suavemente. Y entonces Damien dio un paso adelante. Su pulso se aceleró y su cuerpo se puso rígido cuando él se acercó a ellos. Solo quiero abrazarlo, dijo en voz baja, como si percibiera su vacilación. Evelyn la abrazó con más fuerza instintivamente. No estaba segura de si era porque todavía no confiaba en Damien o porque verlo querer abrazar a Oliver le provocaba algo que no estaba preparada para afrontar. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lenta y dolorosamente, se obligó a soltarse. Damien tomó a Oliver de sus brazos con cuidado, con movimientos casi vacilantes, como si temiera romper algo frágil. ¿Lo hizo? El bebé se movió levemente, pero no lloró. En cambio, los diminutos dedos de Oliver rodearon la camisa de Damien, agarrándolo como si perteneciera a ese lugar. Y algo dentro de Damien se hizo añicos. Se le cortó la respiración mientras miraba al niño que tenía en brazos, su hijo. Todo su mundo había girado en torno al poder, el dominio, el control. Y, sin embargo, en ese momento, al sostener algo tan pequeño, tan completamente dependiente de él, se sentía impotente como nunca antes. Evelyn observó y se le hizo un nudo en la garganta al ver a Damien abrazando a Oliver por primera vez. No solo sostenía a un niño, sostenía la realidad de todo lo que había perdido. Nunca has tenido en brazos a un bebé, ¿verdad? Murmuró. Damien soltó una risa breve y sin aliento, llena de incredulidad. No. Nunca. Ella esperaba que luciera incómodo, pero en cambio, había algo dolorosamente crudo en su expresión. Algo vulnerable. Ajustó un poco su agarre, ahora más seguro, acunando a Oliver como lo haría un padre. El peso de todo lo que habían pasado, todo lo que todavía se interponía entre ellos, se instaló pesadamente en la habitación. Evelyn tragó saliva, obligándose a sostenerse de las paredes que había construido. Esto no cambia nada, Damien.
Finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. ¿No es así? Odiaba cómo se le cortaba la respiración. Cómo su cuerpo la traicionó. Damien volvió a centrar su atención en Oliver y deslizó suavemente un dedo por su pequeña mejilla. Su voz era más suave de lo que ella jamás la había oído. «Me lo perdí todo», murmuró más para sí mismo que para ella. Su primer llanto. Su primera sonrisa. Su primer. Se detuvo, inhalando bruscamente. No puedo recuperar ese tiempo. Pero no perderé nada más. Evelyn apartó la mirada y parpadeó rápidamente ante el repentino ardor que sintió en los ojos. Esto era peligroso. Damien Sinclair era peligroso, no solo por su poder, sino porque si se permitía creer en él, si se permitía tener esperanza, no estaba segura de poder sobrevivir a perderlo otra vez. No necesito tu dinero, dijo, ahora con voz más tranquila. Damien apretó la mandíbula. No se trata de dinero, se obligó a soltar una risa hueca. ¿No es así? ¿No es eso todo lo que construye tu mundo? Su mirada se oscureció, pero había algo diferente en ella esta vez. No esto. No ellos. Evelyn odiaba la forma en que esas palabras le hacían doler el pecho. Porque por una fracción de segundo, quiso creerle. Oliver se movió de nuevo, su pequeña boca se abrió en un suspiro soñoliento mientras se acurrucaba más cerca del pecho de Damien. Damien se quedó quieto, mirando al bebé con una expresión que Evelyn no pudo descifrar. Y por primera vez desde que había comenzado su guerra, se dio cuenta de algo aterrador. Damien Sinclair no era el hombre de corazón frío que ella había esperado. Y eso lo hacía mucho más peligroso de lo que ella jamás había imaginado. Damien no durmió esa noche. Se quedó en su oficina, con el whisky intacto sobre el escritorio a su lado, y el brillo de la pantalla de su computadora iluminando su expresión dura e inflexible. El resto del ático estaba en silencio. Evelyn y Oliver dormían en la habitación de invitados, sin percatarse de la tormenta que se avecinaba al final del pasillo. Su mente no estaba en ellos, no directamente. Se trataba de Vincent Ale. El solo hecho de oír su nombre hizo que sus manos se cerraran en puños. Damien había pasado toda su carrera tratando con hombres como Ale, sanguijuelas que se alimentaban del engaño, buitres que se aprovechaban de los vulnerables. Pero no se trataba de un escándalo empresarial más, ni de un mal negocio o de pérdidas financieras, sino de algo personal. Vincent no solo le había robado a Evelyn, la había destruido. Le había quitado todo, todo porque alguna vez estuvo vinculada a Damien Sinclair. Esa comprensión le quemó más que cualquier cosa que Damien hubiera sentido jamás. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Lo agarró sin dudarlo, sabiendo exactamente quién era. «Dime que tienes algo». Del otro lado se escuchó una risita. Liam Cross, el investigador de mayor confianza de Damien. Despiadado, eficiente y un hombre que nunca dejaba de descubrir la verdad. «Oh, tengo más que algo», dijo Liam, su tono teñido de oscura diversión. Ale no solo la desangró. Tomó el dinero y lo canalizó hacia uno de sus mayores competidores, Easton Holdings. Damien apretó el teléfono con más fuerza. «Easton». «Sí». Resulta que Vincent estuvo trabajando con ellos desde el principio. Nunca fue un simple abogado corrupto. Fue infiltrado. Lo usaron para llegar a Evelyn, para despojarla de cada centavo que le dejaste. Luego, cuando no le quedaba nada, se aseguraron de que nadie la contratara, ningún casero la aceptara. Querían que desapareciera. Damien no habló durante un largo momento. La ira que sentía en su interior ahora era fría. Controlada. Calculada. Easton Holdings había sido una espina en su costado durante años, desesperada por derribar su empresa, por debilitar su imperio. ¿Pero esto? Era un movimiento que Damien no había previsto. Había subestimado su desesperación y Evelyn había pagado el precio. Fue un error que no volvería a cometer. ¿Qué tan rápido podemos quemarlos?, preguntó Damien con una voz mortalmente tranquila. Liam se rió. Ya hemos empezado. Estamos congelando cuentas, presentando demandas judiciales y exponiendo todos los acuerdos corruptos que han hecho en la última década. No solo perderán dinero, Sinclair. Lo perderán todo. Damien exhaló lentamente.
Bien. Pero no fue suficiente. ¿Y Ale? Está escondido, pero no bien. Supongo. Intentará escapar en las próximas 48 horas. La voz de Damien se volvió letal. Encuéntrenlo antes de que él lo haga. Lien dejó escapar un silbido bajo. ¿Lo tienes, jefe? La llamada terminó, pero Damien no se movió. Por primera vez en mucho tiempo, la ira no era solo una emoción. Era un arma y él la iba a usar. Evelyn había pasado por un infierno por su culpa. Ahora, él los estaba arrastrando a todos con ella. Evelyn no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Durante los siguientes días, vio un cambio en Damien. No era el director ejecutivo frío y despiadado que recordaba de su pasado. No era el hombre del que se había enamorado antes de que su matrimonio se convirtiera en cenizas. No, esto era algo diferente. Seguía siendo agudo. Seguía siendo intenso. Seguía siendo terriblemente poderoso. Pero ahora había en él un enfoque, algo feroz, implacable. Lo notó en la forma en que apenas salía de su oficina, en la forma en que sus llamadas telefónicas eran más breves pero más precisas, en cómo su equipo de abogados y personal de seguridad se movía por el ático con un tipo de urgencia diferente. Y, sobre todo, lo notó en la forma en que la miraba. No con lástima, ni con culpa. Pero con un propósito. Ella no sabía lo que estaba haciendo. No quería saberlo. Damien era un hombre que resolvía los problemas con la fuerza de un huracán. Y ella había pasado el último año apenas sobreviviendo. No estaba preparada para la tormenta que él estaba conjurando. Así que, en lugar de eso, se concentró en Oliver. Todas las mañanas, intentaba recordarse a sí misma que esto no era real. Que ella solo estaba allí temporalmente. Que tan pronto como pudiera decidir sus próximos pasos, se marcharía. Pero que Dios la ayudara, una parte de ella quería quedarse. Porque había momentos, pequeños y fugaces, en los que Damien no era un magnate, no era un hombre de negocios despiadado. Momentos en los que él era solo un padre. Ella lo vio en la forma en que sostenía a Oliver ahora. Más seguro. Menos vacilante. Lo vio en la forma en que instintivamente se acercaba a él cuando el bebé lloraba. Como se quedaba despierto con él por la noche sin quejarse. Lo vio en la silenciosa reverencia que se reflejaba en su rostro cada vez que Oliver rodeaba la suya con su pequeña mano. Y eso la aterrorizaba. Porque ese no era el Damien que ella había estado dispuesta a odiar. Se trataba de otra persona por completo. El mundo que los rodeaba estaba cambiando. Las noticias se difundieron primero en susurros y luego en titulares. Easton Holdings bajo investigación. Gran colapso financiero inminente. Escándalo de corrupción al descubierto. ¿El director ejecutivo se enfrenta a una pena de prisión? Y, por último, Vincent Hill fue arrestado en un caso de fraude vinculado a Sinclair Industries. Evelyn vio la noticia sentada en el sofá, con Oliver acurrucado en sus brazos. Su corazón se paró. Leyó los artículos una vez, 2 veces, 3 veces. Su mente apenas procesaba los detalles, activos congelados, demandas judiciales. Cargos penales. Porque solo había una persona que podía haber hecho que esto sucediera. Damien. Se volvió hacia la oficina, hacia la puerta que había permanecido firmemente cerrada durante días. Y de repente, comprendió. Para él, no se trataba solo de sentirse culpable ni de enmendar el daño. Damien había ido a la guerra por ella. Esa noche, cuando finalmente emergió, el cansancio en su postura era evidente. Pero había algo de satisfacción en su expresión. Algo definitivo. Evelyn lo estaba esperando, con los brazos cruzados y el corazón palpitando con fuerza. Tú lo hiciste. Su voz no era acusadora. Estaba segura. Damien la miró a los ojos, tan indescifrable como siempre. Se merecían algo peor. Hubo un momento de silencio. Se le hizo un nudo en la garganta. Nadie había luchado por ella antes. Así no. No tenías por qué hacerlo. Susurró. Sí, lo hice. Replicó, acercándose. Porque esto nunca debería haberte pasado.
¿Y por qué no dejo que la gente se salga con la suya y se lleve lo que es mío? Ella debería haberse estremecido ante esas palabras. Pero no lo hizo. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Y darse cuenta de eso era más peligroso que cualquier cosa que Damien Sinclair pudiera hacer. Evelyn siempre había sabido que Damien era peligroso. No solo por la forma despiadada en que manejaba los asuntos, la fría eficiencia con la que aplastaba a sus enemigos, sino por la forma en que la hacía sentir, como si estuviera al borde de un precipicio, mirando fijamente algo profundo, devorador, irreversible. Ya se había caído una vez antes. Y apenas había sobrevivido al aterrizaje. Pero esta vez fue peor, porque esta vez él no era solo el hombre con el que se había casado y había perdido, era el hombre que había luchado por ella. Quien había quemado el mundo por ella. Y ella no tenía idea de lo que eso significaba. Se dijo a sí misma que eso no cambiaba nada. Que una vez que el polvo se asentara, una vez que su ira se desvaneciera, una vez que su necesidad de venganza se viera satisfecha, él sería el mismo Damien que siempre había sido. El tipo de hombre que conseguía lo que quería y se alejaba sin mirar atrás. El tipo de hombre que un día se despertaría y se daría cuenta de que ya no la necesitaba. Y la idea de volver a pasar por todo eso la aterrorizaba. El momento de darse cuenta llegó de la peor manera posible. Estaba caminando por el pasillo hacia la cocina, con Oliver pegado a su pecho, cuando escuchó voces que provenían de la oficina de Damien. La puerta estaba entreabierta, lo justo para que las palabras salieran a borbotones. Dos las borró por completo. Ale no verá el exterior de una celda durante mucho tiempo y Aston se está hundiendo. Ese era el objetivo, ¿no? Una voz que no reconoció, tal vez la de uno de los socios comerciales de Damien. Luego, la respuesta de Damien, cortante e inflexible. Cometieron el error de pensar que podían usarla en mi contra. Ahora ya no existen. Silencio. Luego, una risa silenciosa de alguien más. Maldita sea, Sinclair. De verdad que no dejas que nadie toque lo que es tuyo. Una pausa. Y entonces la voz de Damien, más baja esta vez, pero aún más letal. No. No lo hago. Evelyn giró sobre sus talones y se alejó. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras regresaba al dormitorio con la mente acelerada. Trató de sacarse las palabras de la cabeza, trató de convencerse de que no significaban lo que ella creía, pero fue inútil. Porque conocía a Damien. Sabía cómo trabajaba. Esto nunca había sido una cuestión de amor. Se trataba de ganar, de tener el control, de asegurarse de que nadie se atreviera a tomar algo que le pertenecía. Y de repente, no pudo respirar. Porque había caído en la misma trampa que había estado tratando de evitar. Se había permitido creer, aunque fuera por un segundo, que esta vez sería diferente. Que ella significaba más para él que una batalla inconclusa. Que ella no era solo un rencor por resolver. Pero ella se había equivocado. Ella siempre lo fue. Sabía lo que tenía que hacer. Antes de que fuera demasiado tarde. La noche siguiente, Damien entró en el ático esperando encontrar silencio. En cambio, oyó el sonido inconfundible de cajones al abrirse. Se le revolvió el estómago. Algo andaba mal. Siguió el ruido hacia el dormitorio de invitados, la habitación que ella apenas había abandonado desde la noche en que la trajo allí. La habitación donde Oliver había pasado sus primeras noches con un padre cuya existencia ni siquiera conocía. La puerta estaba abierta, y dentro, Evelyn estaba haciendo las maletas. Por primera vez en su vida, Damien sintió miedo. Un tipo de dolor distinto al que había conocido nunca. No el que se produce al perder un trato o enfrentarse a un enemigo que amenaza su empresa. Esto era peor. ¿Por qué? Esto era perderla a ella. Perderlos a ellos. Sentía una opresión en el pecho y el pulso le martilleaba el cráneo. Pero se obligó a mantener la voz firme. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Evelyn se quedó paralizada por una fracción de segundo, sus dedos agarrando la tela de un pequeño mono antes de empujarlo dentro de la bolsa. Me voy, dijo simplemente. Damien dio un paso adelante, con todo su cuerpo tenso como un depredador que presiente un desastre inminente. No, dijo con firmeza. No lo harás.
Ella dejó escapar un suspiro brusco y sacudió la cabeza. Damien, no lo hagas. No voy a dejar que te vayas de aquí sin más. ¿Dejándome? Su voz era más aguda, cortante. Ese es exactamente el problema, ¿no? ¿Crees que puedes dejarme hacer algo? ¿Crees que puedes decidir? Pero no lo haces. Sus manos se cerraron a los costados. Se trata de Oliver. No puedes simplemente llevártelo y desaparecer. Sus ojos brillaron. Eso es gracioso. Porque eso es exactamente lo que me hiciste. El silencio se hizo entre ellos. Ella exhaló, forzando su voz a serenarse. Te escuché, Damien. Entrecerró un poco los ojos. ¿De qué estás hablando? En tu oficina, dijo. Te escuché. Hablaste de cómo destruiste a Aston. Cómo los eliminaste porque intentaron usarme en tu contra. Ella soltó una risa sin humor y sacudió la cabeza. Dios, fui tan estúpida. La mandíbula de Damien se tensó. Evelyn, no. Ella lo interrumpió. Ahora lo veo. Para ti yo no era una persona, era una herramienta, solo otra cosa que alguien te arrebató. Y no pudiste soportarlo. Así que les hiciste pagar. No porque me amabas. No porque te importara, sino porque no podías soportar perder. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Nunca se había sentido tan fuera de control en su vida. No se trata de poder. Dijo en voz peligrosamente baja. Ella lo miró a los ojos sin vacilar. ¿No es así? Damien dio otro paso hacia ella, pero ella ya estaba cerrando la cremallera de la bolsa y colocándola sobre la cama. Su corazón latía con fuerza. No hagas esto. Dijo. Y ahora había algo crudo en su voz, algo real. Evelyn dudó. Solo por un segundo. Pero luego tragó saliva y sacudió la cabeza. No puedo volver a hacer esto, Damien. Susurró. No lo haré. Algo se quebró dentro de él. Porque esto era todo. Ella realmente se estaba yendo. Y por primera vez desde que la había conocido, no tenía idea de cómo detenerla. Evelyn tomó la bolsa y sus dedos apretaron el asa. Tenía que irse. Tenía que irse antes de perder el último ápice de control que le quedaba. Antes de permitirse creer en un futuro que no era real. En un hombre que ya la había destrozado una vez. Damien se movió antes de que ella pudiera dar un solo paso. Sin fuerza. No con ira, sino con la verdad. Te perdí una vez, dijo con voz áspera, temblando lo suficiente para dejarla helada. Te dejé marchar, convencida de que no te necesitaba. Ese fue el mayor error de mi vida. Ella se dio la vuelta, el peso de sus palabras la mantuvo anclada en el lugar. Sus ojos la miraron con furia, no con posesión, no con poder, sino con algo más profundo. Algo terriblemente crudo. No quiero simplemente arreglar lo que pasó. Continuó avanzando. Te deseo. Nos deseo. Se le cortó la respiración. Damien Sinclair no decía ese tipo de cosas. Damien Sinclair no dejaba que la gente lo viera sangrar. Debería haberse dado la vuelta. Debería haber cogido su bolso y salido por la puerta antes de que fuera demasiado tarde, pero no lo hizo. Porque en sus ojos ella lo vio. El mismo fuego que una vez ardió entre ellos. La misma fuerza innegable que los había unido antes de que su matrimonio se derrumbara. Pero esta vez había algo más. Algo que no había visto en mucho tiempo. Ternura. Tragó saliva con fuerza, con la garganta apretada. Damien. Dio otro paso, con cuidado, como un hombre parado al borde de un acantilado, sabiendo que un movimiento en falso podría hacer que se desplomara. Debería haber estado allí. Admitió, con voz más tranquila y cargada de arrepentimiento. Debería haber luchado por ti. Debería haber luchado por él. Su mirada se desvió brevemente hacia Oliver, que todavía estaba acunado contra su pecho, antes de volver a fijarse en ella. No lo sabía. Pero debería haberlo hecho y nunca volveré a cometer ese error. El corazón de Evelyn latía tan fuerte que dolía. Damien, yo no. Se detuvo, exhalando bruscamente.
No sé si podré hacer esto otra vez. No sé si podré sobrevivir a perderte 2 veces. Apretó la mandíbula. No lo harás. La seguridad en su voz le hizo doler el pecho. ¿Crees que hice esto porque quería venganza? Sus labios se curvaron en una sonrisa sin humor. No me importa Easton. No me importa Ale. No me importa ninguno de ellos. Su voz bajó, dolorosamente sincera. Me preocupo por ti. Evelyn cerró los ojos por un segundo, intentando respirar a pesar de la tormenta que la embargaba. Quería creerle. Dios, quería creerle. Pero creer significaba confiar. Y confiar significaba arriesgarlo todo. No puedo simplemente fingir que el pasado no sucedió. Ella susurró. No quiero fingir. Damien dijo con voz feroz. Quiero arreglarlo. Quiero ser mejor. Para ti. Para él. Dudó un momento y luego hizo algo que la destrozó por completo. Extendió la mano. No por ella, sino por Oliver. Lentamente, con cuidado, tomó a su hijo de los brazos de ella, sujetándolo como un hombre sostiene algo preciado. Evelyn se quedó sin aliento porque ahora podía verlo. No se trataba de ganar. No se trataba de control. Se trataba de amor. De verdad. Inquebrantable. Aterradoramente real. Oliver se movió levemente en los brazos de Damien. Sus pequeños dedos temblaron antes de posarse contra el pecho de su padre. Y algo dentro de Evelyn se rompió. Ese era el momento del que había pasado el año pasado huyendo. El momento en que se convenció a sí misma de que nunca volvería a tener una familia. No rota. No estaba destrozada, estaba entera. Se le hizo un nudo en la garganta y, cuando habló, su voz apenas era un susurro. Damien levantó la mirada y allí estaba. Todo lo que ella había tenido miedo de ver. Todo lo que había temido creer. Dio un paso adelante. Luego otro. Y entonces, finalmente, se dejó caer. El brazo libre de Damien la rodeó al instante, atrayéndola hacia él, sujetándola como debería haberlo hecho hacía tantos años. No como algo que necesitaba proteger. No como algo que necesitaba poseer, sino como algo que se negaba a perder. Evelyn enterró su rostro en su pecho, sus dedos agarrando su camisa mientras lo último de su resistencia se desvanecía. Había estado luchando durante tanto tiempo. Luchando por sobrevivir. Luchando por seguir adelante. Luchaba por no sentir. Pero ahí, en ese momento, finalmente se detuvo. Afuera, la nieve caía perezosamente frente a la ventana. Cubriendo la ciudad de blanco, Evelyn, envuelta en los brazos de Damien y con su hijo entre ellos, hizo algo que no había hecho en mucho, mucho tiempo. Se permitió creer. Se permitió tener esperanza. Y así, ya no estaban rotos. Estaban en casa. ¿Te gustó esta historia? Si te encantan los romances emotivos y de segunda oportunidad llenos de pasión, drama y momentos conmovedores, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta cobren vida. Y me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿Te identificaste con el viaje de Evelyn? ¿Crees que Damien realmente se redimió? Hablemos de ello en los comentarios. Si estás deseando más historias de amor apasionantes con personajes inolvidables, mantente atento, hay mucho más por llegar. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si conoces a alguien a quien le encantaría vivir este tipo de montaña rusa de emociones, comparte esta historia con él. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo.